Por continuar con la revista, pasamos a nuestro siguiente tema. Las municipalidades deberán actuar lo antes posible para el manejo hídrico debido a los cambios en el clima, aseguran los expertos. Los cantones con mayor problema son los del área metropolitana, además de Cañas, Parrita, Punta Arenas y Quepos. Para ampliar sobre este tema ya nos acompaña Ricardo Sánchez, hidrólogo de la Universidad Nacional. Don Ricardo, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuáles son estos riesgos que no están asumiendo las municipalidades y que podrían afectar a los cantones debido al tema del cambio climático. Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Realmente estamos viviendo unas épocas de mucha variabilidad en el régimen de precipitación. Tenemos años con buena precipitación, años con precipitación normal, parecida al histórico, y años en donde tenemos déficits muy marcados. Por ejemplo, este 2018-2019, esta transición, tuvimos una época muy débil en términos de frentes fríos, produjo una disminución sustancial de precipitación en las zonas montañosas, principalmente del Valle Central, y generó está generando todavía desabastecimiento del recurso hídrico. Así que los operadores, las municipalidades deben estar preparados para ese tipo de eventualidades y poder gestionar mejor sus sistemas. Ante esta situación que usted nos cuenta, don. Le repito la pregunta a don Ricardo Sánchez, hidrólogo de la Universidad Nacional, tal vez para ser más específico, ¿en qué puntos en particular, en concreto, tienen que tener cuidado y trabajar desde ya las municipalidades para enfrentar este tema del cambio climático y que no lo están haciendo en este momento? Claro. Uno de los principales problemas con el cambio climático, que no es solamente un fenómeno ambiental, sino que también afecta al desarrollo de los cantones, es la planificación. Y cuando hablamos de recurso hídrico tenemos que hablar de cómo planificamos la cuenca, qué hacen las municipalidades para planificar la cuenca. Ahí tenemos un gran problema, porque le voy a poner un ejemplo. La zona del acuífero Barba, que está marcada desde la zona alta del volcán Barba y el Paso de la Palma hasta su descarga en el río Virilla, contempla 11 municipalidades, pero todas hacen administración de recurso hídrico de una manera distinta, ya sea por un operador de agua, ya sea por la municipalidad o bajo sistemas de la AIA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer realmente las municipalidades? Tienen que comenzar a ordenar su territorio de una manera distinta como lo han estado haciendo, que no obedezca solamente a los intereses de urbanismo, a los intereses de desarrollo comercial, sino que el desarrollo territorial, el ordenamiento territorial esté basado en una perspectiva hídrica. Eso es lo que no se está haciendo y eso es una rama dentro del gran plan maestro que debería existir de gestión de riesgo en todas las municipalidades. Justamente, don Ricardo Sánchez, hidrólogo de la Universidad Nacional, ese es uno de los cuestionamientos y temores que se plantean, porque hay muchas de estas municipalidades que todavía no tienen planes reguladores, apenas los están trabajando, y parece que no hay tampoco una coordinación entre estos planes reguladores entre los diferentes cantones. ¿Les preocupa a ustedes esta situación? Por supuesto, los planes reguladores, el ordenamiento territorial no puede seguir obedeciendo a los límites político-administrativos. De nada nos sirve, pongo el ejemplo nuevamente, de que la municipalidad de Belén tenga un excelente plan regulador si de repente una municipalidad en la zona de recarga, en la zona más alta de la misma cuenca, no lo tenga. Entonces los planes reguladores deben ser unificados y deberían tener una perspectiva hídrica climática. Y no solamente saber dónde puedo tener una actividad que puede impactar un manto acuífero, que eso ha sido la visión tradicional de los planes reguladores, que son más vulnerables a la contaminación de los mantos acuíferos. No, debemos incorporar por primera vez y definitivamente la perspectiva atmosférica y la perspectiva superficial. Hay que incluir claramente las zonas de recarga, hay que incluir claramente cuál es el uso del suelo desde una perspectiva hídrica, desde una perspectiva de disponibilidad de agua y consumo, y esas son grandes faltantes en los planes de ordenamiento territorial. Ya para concluir, don Ricardo Sánchez, para ser muy concretos y ilustrar a la gente, ¿qué va a pasar? Podríamos saber qué está pasando ya, o qué va a pasar a corto plazo si las municipalidades no toman las previsiones del caso sobre el tema hídrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos cantones? ¿De qué forma va a afectar a sus habitantes si no se toman estas previsiones? Claro, lo podemos ver desde dos perspectivas. La perspectiva de cuando hay mucha agua y la perspectiva cuando no hay agua.
Desde la perspectiva de cuando hay mucha agua, tenemos un gran problema porque hemos aumentado o hemos disminuido el agua que se infiltra, el agua que va al manto acuífero. Tenemos mucho pavimento, mucho concreto, un desarrollo urbanístico no controlado, y entonces tenemos escorrentía superficial que está afectando a otras zonas. Entonces, en primer punto, hay que realmente ponerle un orden a ese desarrollo comercial urbanístico en términos de la permeabilización de los suelos. Y en segundo punto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos un fenómeno del Niño muy recurrente, que a veces pasa de un fenómeno fuerte, luego tenemos un año con bastante lluvia, ahora tenemos un fenómeno del Niño débil. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos una disminución aquí en el Valle Central principalmente de frentes fríos, tenemos una disminución de esas precipitaciones importantes en diciembre, enero, febrero, además de las precipitaciones de la época lluviosa como tal, y eso está reduciendo sustancialmente y está anticipando los caudales mínimos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cada vez van a haber más problemas de distribución de agua y cada vez van a haber más racionamientos si no tomamos medidas, por ejemplo, como embalses estacionales para poder tener un reservorio para la época seca, o también regular el mismo consumo de la población. Muchísimas gracias a Ricardo Sánchez, hidrólogo de la Universidad Nacional, por ayudarnos a entender esta situación, el llamado de atención a las municipalidades para enfrentar el tema hídrico con mayor responsabilidad, de manera coordinada entre los cantones para evitar efectos a mediano y largo plazo y ya en este momento en sus respectivos cantones. Esta es la información que tenemos de la revista. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con más de CINAR Costa Rica Medios. Muy buenos días.